las señoras y a los señores que nos acompañan. Agradecemos la presencia y el Instituto de Estudios Históricos del Círculo de Damas Belgranianas les da la bienvenida y los invitan a compartir la conferencia que expondrá el profesor Hernán Nemí sobre Dolores Cervera y Manuel Belgrano, entre el ideal patriótico y el amor, tema del libro de su autoría. El señor profesor de referencia es licenciado en Letras, docente universitario, escritor, investigador, periodista y conferencista. Agradecemos la presencia del presidente académico del ABRA, señor profesor don Rubén Alberto de Cabaldá, señores académicos, la presidenta del Círculo de Damas Belgranianas, señora profesora Juana Abogado de Fase, y damas belgranianas. Si usted quiere dar unas palabras, Juana. Solamente decirles la felicidad de esta tarde de encontrarnos aquí y poder aprender más sobre la vida de nuestro gran profesor Manuel Belgrano. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias por la invitación y gracias por compartir esta tarde. Bueno, les cuento un poco. Este libro, justo anoche que me ponía como a repasar y a mirar algunas cosas, a ver, para este encuentro de hoy, cumplió ahora en septiembre 25 años. Es un libro que yo escribí hace 25 años. Yo soy profesor en letras, me interesa mucho la historia, me interesa mucho la filosofía, pero el título mío es profesor y licenciado en letras. Yo hice la carrera de letras en la Universidad de Morón, soy de la zona oeste. Y en su momento Editorial Planeta convocó a algunos profesores de historia y otros profesores de letras porque la idea era escribir una serie de biografías con un lenguaje ameno para que llegara a un público amplio, digamos, no un texto para especialistas o para historiadores. Entonces, bueno, algunos fueron como 7 libros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos eran como parejas de la historia argentina, Delfina y Pancho Ramírez, Guadalupe Cuenca y Mariano Moreno, Catalina Ortiz de Rosas y Lucio Mancilla. Bueno, yo elegí a Belgrano, yo pedí, incluso en la propuesta inicial no estaba Belgrano entre los próceres a biografiar, y yo que tenía una gran admiración por Belgrano, pedí si podía ser Belgrano el tema. Bueno, y sí pudo ser Belgrano. Entonces, bueno, compartimos ese trabajo con profes de historia y con otras personas que veníamos de las letras, pero con interés por la historia, porque el trabajo nuestro no era escribir solamente, sino investigar y escribir. Y eso pasaron 25 años, pero tecnológicamente 25 años es un siglo para nosotros. Básicamente porque no había internet, o recién empezaba internet, pero no era como un medio de investigación al alcance nuestro. Entonces, obviamente, si bien yo no trabajé con fuentes primarias, digamos, sino que más bien yo entrevisté a historiadores, bueno, a una descendiente de la familia Helguero en Tucumán, a gente que había trabajado con los archivos, sí fui al Archivo Histórico Nacional y estuve trabajando con las cartas de Belgrano. Bueno, yo no soy de profesión historiador, era muy difícil entender las letras. Después descubrí que había un epistolario belgraniano publicado, pero bueno, digo, tenía toda esta cuestión de esa época en que todo era mucho más a pulmón. Digamos, hoy yo googlearía cartas de Belgrano, epistolario belgranero. Igualmente fue una experiencia muy interesante llegar al Archivo Histórico Nacional y tener acceso a ese material, que entre paréntesis es un material muy vulnerable, ¿no? O era por lo menos en 1999 cuando yo escribí el libro. Muy vulnerable, quiero decir, si yo algo de ese material lo hubiera metido en mi mochila y me lo hubiera llevado, nadie se hubiera dado cuenta. Yo ahí entré con una nota de Editorial Planeta diciendo que estaba haciendo este trabajo de investigación, pero después, digamos, internamente no había el cuidado que tendría que haber con documentos tan valiosos, ¿no? Insisto, nadie me pidió ni que mostrar el bolso, yo trabajé en un cuarto solo, fue un acto de confianza, pero digamos, sabemos también que esas cosas hay que cuidarlas. Y bueno, yo viajé a Tucumán porque me parecía, yo no conocía Tucumán, y me parecía que era difícil escribir sobre, ese es el lugar, bueno, ahora les cuento un poco, el texto es una biografía de Belgrano.
un poco con el ojo puesto en su vida sentimental, pero ahora les voy a decir lo que me pasó con eso también, aunque por supuesto voy a contar la historia de Dolores Elguero y de Manuel Belgrano que estuve repasando anoche. Bueno, fui a Tucumán porque ahí era donde se conocieron y donde tuvieron el romance Belgrano y Dolores Elguero. Entrevisté ahí a algunos historiadores, Carlos Páez de la Torre, Ventura Murga, bueno, gente que había estado trabajando con estos textos, que había estado trabajando con documentos, básicamente la confirmación de que Belgrano tuvo 2 hijos, que son Pedro Pablo Rosas y Belgrano y Manuela Mónica Belgrano, tiene que ver con actas de bautismo, con testamentos, con correspondencia privada, donde, bueno, es lo que confirman que estos hijos, que son hijos naturales, bueno, efectivamente fueron hijos de Belgrano. Entonces, bueno, conocí Tucumán, entrevisté personas y también lo cuento porque, digo, es un poco... Lo primero que hice cuando llegué a Tucumán fue ir a un locutorio, pedir una guía de Tucumán y llamar por teléfono a todos los Elguero que había en Tucumán a ver si, bueno, y ahí di con una señora, Juana Elguero, que según dice la tradición familiar, ella tiene un abanico, ya falleció, un abanico que Belgrano le había regalado a Dolores, muy desvencijado el abanico, había estado en algún momento en un museo, después había vuelto a su posesión, bueno, son esas cosas imposibles de comprobar, pero bueno, es la tradición de la familia Elguero que va pasando de generación en generación, y bueno, y como que ese abanico que está fotografiado en el libro, aparentemente fue un regalo de Manuel Belgrano a Dolores. Bueno, dicho todo esto, el libro se escribió contra el reloj, era una edición de Editorial Planeta, es decir, tenía una finalidad comercial, tenía que salir un libro todos los meses, por eso digo ayer que me puse a pensar, el mío salió en septiembre de 1999, así que hace unos días cumplió 25 años de aparecer. En mi primer libro, yo después publiqué otros textos sobre otros temas, fue muy lindo porque el libro anduvo, circuló, se vendió muy bien, de hecho está agotado, y les decía a Rubén, ayer revolviendo en mi casa encontré uno para traerles, porque bueno, en su momento Planeta me llamó y me dijo, Hernán, quedan los últimos 20 o 25 libros, si querés te los vendemos a vos a un precio muy económico, si no van a mesa de saldo en la calle Corriente, no, digo, véndanmelo, era como si me dijeran hoy, no sé, 500 pesos cada libro, bueno, véndanmelos y yo tengo. Pero bueno, esos se fueron acabando, así que el que les traigo hoy es uno que yo compré en una librería de Palomar hace un montón de años, en la librería Epilo de Palomar, de Ciudad Jardín. Bueno, vamos como enfocándonos en Dolores Elguero y en Manuel Belgrano. Lo otro que me pasó cuando anoche me puse a repasar esta historia, a mí de vez en cuando me invitan a hablar de Belgrano, más que nada en escuelas. Yo soy profesor, trabajo en la secundaria, en un profesorado, en la Universidad de Morón, en la Universidad de 3 de Febrero, o sea, bueno, soy docente y para mí siempre es una alegría trabajar con otros docentes, con alumnos, bueno, y estar en este ámbito con tantos docentes también. Los valoro mucho y valoro mucho el trabajo docente, un poco esto que vos decías, para mí, más allá de un saber teórico sobre lo que fuera, ser docente es como una actitud de vida, ¿no? Es lo que vos decías por ahí, uno no puede explicar nada sin ser docente. Bueno, escucharán lo alto que hablo yo, escuché yo también lo alto que hablan ustedes, porque es esto de que lo que somos docentes seguimos hablando alto, como que, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver con una visión del mundo, que es cuando uno ve algo, inmediatamente piensa en los alumnos. Yo hice muchas cosas en mi vida, fui entrenador de fútbol, soy profesor, fundamos bibliotecas en comunidades guaraníes en la selva misionera, después por ahí les cuento un poco de eso, que creo que tiene que ver con Belgrano, trabajamos en una biblioteca popular en un barrio, escribo teatro, pero si yo tengo que llenar ocupación, yo digo profesor o docente, porque digamos, porque es lo que soy, porque es como miro el mundo, porque incluso cuando escribo teatro, los directores o directoras que corrigen mis obras me dicen, Hernán, suprimimos un montón de textos porque lo explicás todo.
¿explicás todo 4 veces? Sí, porque aún escribiendo teatro voy mejorando, pero soy docente, y claro, con los alumnos uno quiere que las cosas queden claras, pero cuando uno escribe teatro hay que ser un poco más sugerente, el espectador no es tonto, y si alguna cosa es más ambigua, está bien, mientras que en la clase para mí siempre fue una virtud que todo quede claro, que a nadie le quede duda, que si hace falta se vuelve a explicar. Bueno, o sea que uno hasta es profesor cuando escribe teatro, ¿no? O yo, cuando los 10 años de mi vida que trabajé como entrenador de fútbol, al mismo tiempo que era profesor, ¿no? Yo para mí, ser entrenador de fútbol era otra forma de la docencia. En otro ámbito, de otra manera, trabajé en un club social, no era profesional, pero para mí era un espacio de formación también. Bueno, desde este lugar, como profesor, llego a escribir el libro. Era muy joven, de hecho, yo me enojé mucho con la foto que pusieron ahí en la solapa, porque es una fotógrafa que es muy buena fotógrafa, Alejandra López, ella fotografió a grandes escritores, yo no lo soy, pero bueno, publicaba para Planeta, y sacó un montón de fotos muy lindas en una sesión de fotos, y eligió esta, medio de perfil. Yo, pero ¿por qué esa que parece que me estoy haciendo el intelectual? Había fotos de frente más... Y me dijeron, pero porque sos muy joven y así no se nota tanto, porque claro, para un libro de historia, bueno, entonces ahí, bueno, esa pelea la perdí, aparecí de perfil haciéndome el intelectual, pero sí logré, después de mucho pelear, que pusieron. Su multifacético interés por la cultura y los jóvenes se expresa también en las tareas de periodista, condujo diferentes programas culturales en radios orales y de entrenador deportivo en el Club Citas. Bueno, yo había puesto que pusieran entrenador de fútbol, porque en ese momento de mi vida eso era una parte fuerte de mi identidad también. Bueno, eso logré que lo pusieran, aunque no quedara bien para una solapa de un libro de historia, pero bueno, era en ese momento entrenador de fútbol. Bueno, y cuando empecé a escribir el libro, lo que pasó es que, obviamente, cumplí con la consigna, está la historia de Belgrano y Dolores Helguero, que ahora la voy a contar, ahí me hizo en Ayuda a Memorias, pero lógicamente yo quedé fascinado, que ya lo estaba, pero digamos, el leer cantidad de textos sobre Belgrano, artículos periodísticos y sus cartas, como me dijo un amigo que leyó el libro en aquel momento, la colección se llama Biografías Apasionadas. Dice, en realidad la pasión es tuya con Belgrano, más que con... Y es verdad, porque si bien están las historias, se cuenta su relación con María Josefa Ezcurra, y digamos, y básicamente la relación con Dolores Helguero, el gran amor de la vida de Belgrano fue la patria. Y digamos, estas relaciones son relaciones, bueno, hay 2 hijos, pero igualmente son relaciones contradictorias, son relaciones difíciles, es decir, su energía, un psicoanalista diría su libido, no estaba puesto en eso. Él amó, fue muy amado por las mujeres, era un hombre muy elegante, de una conversación muy, muy amena, muy culto, nada, y aparte era una persona extraordinaria, ¿no? Pero digo, su energía no estuvo puesto en eso. Entonces, bueno, son como manchones de su vida esos momentos, son como momentos, como flashes, ¿no? Bueno, después de la batalla de Tucumán está con Josefa Ezcurra, en las celebraciones de la independencia se encuentra con Dolores Helguero, pero son como esos momentos en donde él no estaba combatiendo, ¿no? No estaba yendo nada, en una misión de paz, o no estaba viajando a Inglaterra, digamos. Son como los agujeritos que quedan en su vida, esos intersticios, son los momentos para su vida afectiva, una vida descuidada. Pero bueno, es esto que era un ideal que a mí siempre me conmueve, y hoy por hoy me conmueve porque tanto nos falta, ¿no? Que es gastar la vida en construir una patria. Y eso implica dejar tu salud, dejar tus recursos económicos, dejar en un plano secundario tus relaciones afectivas. O sea, Belgrano dio su vida, gastó su vida, su salud, su fortuna en la construcción de una patria. Entonces, obviamente, están estas historias de amor, y bueno, y en este momento a Editorial Planeta le interesaba mostrarlas. A mí me pareció un proyecto interesante porque tenía que ver también con el humanizar a nuestros héroes, pero la vida de estas personas, digo Belgrano, pero digo San Martín, digo Mariano Moreno, ¿no? Tenían que ver con la construcción de un país. Y bueno, yo cada vez que hablé de este libro,
casi de lo que menos hablé de Dolores Elguero, porque me parece fascinante todo lo otro. Así que bueno, vamos a charlar ahora un poco de Belgrano y de Dolores Elguero, y por ahí después, si tienen ganas, yo comento alguna otra cosa, entre tanto que hay para decir, que a mí me parece fascinante de Belgrano, y que me parece que nos sigue hablando a nosotros hoy, ¿no? Digamos, en pleno siglo XXI, algunas ideas de avanzada de Belgrano, nada, son un aporte para el debate público hoy, digamos, en la Argentina. Bueno, pero les cuento un poco de Dolores Elguero. Interrumpan, cuando quieran. Hacemos igual esta primera parte más expositiva, después charlamos, pero interrumpan. Bueno, ahí la historia se conoce en gran medida por tradición oral, hay algunos artículos con algunas confusiones que yo fui como despejando, como haciendo la línea de tiempo de la vida de Belgrano. Por ejemplo, una de las cosas que se dice es que él la conoció en 1812, después de la batalla de Tucumán, de septiembre de 1812, y que ahí se enamoraron, pero bueno, que él después tuvo que irse a Salta, ustedes saben, después de Tucumán viene la victoria de Salta, y que entonces la tuvo que dejar, pero bueno, eso no es así porque los números no dan, digamos. Dolores Elguero en ese momento tenía 14, y Belgrano, no, sí, tenía 14, porque después de 2016 tenía 18, y Belgrano tenía 42. Pero digo, el momento en que Dolores Elguero queda embarazada es en octubre de 1818. O sea, en realidad, el momento en que esa relación se concreta no es en los festejos por el triunfo de Tucumán, que fue un triunfo muy importante, que toda la ciudad celebró cuando él nombra a la Virgen patrona del ejército, sino en las celebraciones de la independencia en 1816. Pero bueno, esto como llega por tradición oral, bueno, los festejos después de un hecho, bueno, fue en 1816 el momento en que ya con Dolores con 18 años, uno puede decir que esa relación se concreta. Porque además, en 1812, estas pasiones que despertaba Belgrano, las despierta en nosotros, se ve que las despertaba en la época. También Josefa Ezcurra viajó desde Buenos Aires para estar con Belgrano, y ella fue como la amada de Belgrano, la amante de Belgrano en ese momento, y de hecho ella después de ese viaje a Tucumán vuelve embarazada, ¿no? Belgrano en general no se preocupa por su hijo Pedro Pablo Rosas y Belgrano. De hecho, Pedro Pablo se entera que es hijo de Belgrano después de fallecido Belgrano, pero bueno, a él lo crió Juan Manuel de Rosas junto con Encarnación Ezcurra, y evidentemente Belgrano, que era un gran humanista, estaba tranquilo de que el chico no iba a tener dificultades en la vida. En cambio, el caso de Manuela Mónica, la hija que tuvo con Dolores Elguero, sí, él pide que la trasladen a Buenos Aires, que sus hermanos se hagan cargo, que se puede educar en Buenos Aires, es decir, hay como... Los hermanos de Belgrano se hicieron cargo. Claro, por eso digo, ahí como que Belgrano tenía claro que esa chiquita no tenía tan fácil el futuro, entonces hay como si bien él no la reconoce en su testamento, sí hay correspondencia, hay notas a su hermana, y después aparecen mencionados, y después hay una relación entre Manuela y Pedro Pablo, y cuando Pedro Pablo Rosas y Belgrano está prisionero, Manuela intercede como hija de Belgrano para que liberen a su medio hermano, ¿no? Bueno, toda esta correspondencia es lo que confirma eso. Bueno, en 1816, en la celebración por la independencia, se conocen, no se conocen, posiblemente se hubieran conocido ya en 1812, porque la familia Elguero era una familia tradicional de Tucumán. No es que se hayan visto por primera vez en 1816, pero sí el romance es después de esos festejos. Bueno, Belgrano tiene un rol muy activo, ustedes saben, en la declaración de la independencia, digamos, él y San Martín empujan muchísimo a la declaración de la independencia, y después, si quieren, profundizamos un poco en esto. Para mí, que trabajo con las comunidades guaraníes de Misiones, más allá de que políticamente eso se pudiera realizar o no, esta idea de Belgrano, de nombrar un monarca inca, de que la forma de gobierno sea una monarquía constitucional, atemperada,
con muchos controles, y llamar a un descendiente de los incas para ponerlo al frente de la patria, a mí me conmueve profundamente. Yo peleo porque las comunidades guaraníes, de los chiquitos guaraníes de Misiones, tengan escuela. Hay decenas de chiquitos guaraníes de Misiones que viven en medio del monte que no tienen acceso a la educación formal. Nosotros desde una biblioteca popular encontramos una vuelta, construimos bibliotecas en medio del monte y después peleamos para que se nombre un docente y para que eso se transforme en una escuela. Digo que hace más de 200 años Belgrano estuviera pensando no solo en la educación, sino en que alguien de los pueblos originarios pudiera ocupar el lugar más importante de la patria. Digo, más allá de que después, Bartolomé Mitre sobre todo dice que eso era inviable, no importa, digo, yo no voy a hacer ese análisis político. Digo, a mí me conmueve profundamente ese humanismo de Belgrano. O sea, y lo otro que yo veo en esa actitud de Belgrano, porque él estaba recién regresado de Londres, de un viaje por Europa, es como esto que también, ¿no? Yo como docente universitario le cuestiono tanto a la academia en la Argentina, que es, yo soy profesor en letras, ¿no? Nosotros, por ejemplo, las carreras de letras seguimos siendo importadores de teorías europeas o norteamericanas. Hay como una cosa que, bueno, parece que podemos escribir libros, pero que todo lo pensaron los alemanes, los franceses, que acá no se puede pensar nada, ¿no? Bueno, ni les digo filosofía. Hoy por hoy hablar de filosofía latinoamericana sigue siendo una expresión que nos suena raro al oído, porque parece que la filosofía la hicieron los griegos, los alemanes y bueno, y alguno más por ahí. Entonces digo, que Belgrano haya ido a Europa, haya visto que en Europa lo que se venía eran como estas monarquías atemperadas, que haya tenido el pensamiento estratégico de decir, a lo mejor vamos por este mismo lado para que desde allá nos apoyen y lo nuestro no parezca tan disruptivo. Pero al mismo tiempo que ese concepto él lo adecue a la realidad argentina, latinoamericana, a mí me parece de una lucidez enorme. Porque hoy nos pasa, digo, porque por supuesto que está muy bien desde mi punto de vista recibir aportes culturales de cualquier lugar del mundo. No vamos a ser tan tontos de pensar que los únicos que podemos generar cosas interesantes somos los argentinos. Ahora, el tema es, bueno, lo que pensaron en Alemania o lo que pensaron en Estados Unidos, ¿qué hago? ¿Lo trasplanto acá, como pasó con algunos sistemas educativos que fueron arrancados de raíz y puestos acá? ¿O pienso, bueno, a ver, esto a mí, desde mi realidad, desde mi contexto, ¿cómo me sirve? ¿No? Bueno, yo creo que Belgrano tiene como ese gesto. El tipo es una monarquía, claro, una monarquía, uno se imagina un rey, alguien de la aristocracia. Bueno, no, y en esa monarquía que ponemos un inca. Y entonces aparte unimos Latinoamérica, logramos el apoyo de los nativos, generamos algo distinto. Bueno, más allá que eso haya podido ser considerado utópico, San Martín, sin embargo, estaba bastante convencido también, y hay cierta bibliografía que también dice que muchos congresales estaban entusiasmados, pero bueno, el peso de Buenos Aires era muy grande y Buenos Aires no veía con buenos ojos eso, ¿no? Digamos, nosotros en nuestra historia seguimos negando a los pueblos originarios, a los afrodescendientes, ¿no? Hay como todo un tema, el sargento Cabral era afrodescendiente, Bernardino Rivadavia, nuestro primer presidente, era mulato, se ven las imágenes de la época, era mulato, y nosotros como que a todos le lavamos la cara y soñamos con la Argentina siempre blanca y europea, ¿no? Bueno, estos hombres de Mayo, esta generación de Mayo, de la cual Belgrano era una cabeza más lúcida, pero aparte de una cabeza lúcida, un cuerpo comprometido con esa revolución, el tipo, los pueblos originarios, para él tenían un lugar muy importante. Bueno, en 1816 entonces se produce este romance, es un romance a escondidas, en Tucumán se habla de este romance, pero no es un romance que esté blanqueado, digamos, frente a la sociedad. Belgrano, después de la declaración de la independencia, es nombrado otra vez general del Ejército del Norte,
El Ejército del Norte en ese momento está como estable en Tucumán, porque había que cuidar un poco la retaguardia, estaba Güemes peleando más al norte, y era como, cuidar acá un poco la quintita. Y digo cuidar la quintita, y también ayer cuando releía el libro, también decía, ¿no?, de la imaginación de Belgrano. Vieron que él, a pesar de que en determinado momento sus ejércitos estaban muertos de hambre, dicho literalmente, él se niega como a tomar animales o comida de los vecinos del interior de la Argentina profunda, ¿no? Dice, bueno, si nosotros queremos que esta gente apoye la revolución y yo vengo a sacarle la vaca o a sacarle la cabra o a comerle, bueno. Entonces sus ejércitos eran ejércitos, y en esta etapa en que el ejército estaba pasivo, en que estaban por si acaso esperando un posible ataque, en un sentido más defensivo, él hace a sus soldados armar sus propias chacras, armar sus propias huertas para poder consumir su propio alimento. Me emociona porque es como una gran imaginación, digo, y aparte un gran sentido patriótico, austero, esta cuestión de comer él lo mismo que comían sus soldados, de donar el 50% de su sueldo, ¿no? Como la coherencia. Algo que en la Argentina en general nos falta, que es como la correspondencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Bueno, si tuviéramos que hacer el top 10 de la coherencia de la historia argentina, sin duda Belgrano está ahí, ¿no? Quizás el número 1, no lo sé, hubo mucha gente coherente, pero digo, es hermoso ver un tipo que dice, hay que ser cuidadosos de nuestros vecinos, hay que propagar la revolución con el ejemplo, y aún pasando hambre, del ejemplo, ¿no? Digo, cuando vos tenés las armas, podés decir perfectamente, somos el ejército, tenemos las armas, que la gente nos entregue sus animales porque necesitamos comer. De última estamos defendiendo la patria, él nos manda a sus soldados ahí a cultivar, como para generar su propio recurso de comida. En octubre, todos esos años, desde el 16 hasta el 18, esos 2 años que están ahí, Belgrano, según se dice, se seguía viendo con Dolores Helguero, los dos eran solteros, y en octubre de 1818 Dolores queda embarazada. Manuela Mónica nace en mayo de 1819. Y Belgrano, esto un poco para mostrar que en esto quizás uno podría decir, pero es muy difícil evaluar porque nos faltan elementos, ¿no? Pero es un poco el punto más flojo de Belgrano. Ojalá Belgrano se hubiera casado con la chica, que después la terminan casando con otra persona, con un tal Rivas, y se tiene que ir a vivir a Catamarca. Belgrano se va de Tucumán rumbo a Santa Fe en febrero de 1819. O sea, en octubre del 18, Dolores sabe que está embarazada, pasó noviembre, pasó diciembre, pasó enero y pasó febrero, y Belgrano en febrero se marcha, desciende a Santa Fe. Con lo cual, evidentemente, él no quiso casarse, porque en la versión romántica, tuvo que ir apremiado, pero no tuvo que ir apremiado. O sea, hacía años que estaban juntos, Dolores estaba embarazada, si la chica nació en mayo, seguramente ya en febrero la panza de Dolores se notaba, y Belgrano eligió no casarse por cuestiones que él se llevó a la tumba y sobre las que obviamente uno no va a opinar. Más, lo digo con toda sinceridad, cuando para mí Belgrano es el hombre más bueno de la Revolución Argentina. O sea, sí, es un adjetivo poco intelectual, pero Belgrano es un tipo bueno. Es cabal, es generoso, es coherente, responde con sus propios fondos a sus ideales. Entonces, ¿por qué él no eligió casarse con Dolores? No lo sabemos. Una de las cosas que, si yo tuviera la posibilidad de reescribir el libro, de volver a publicarlo, yo haría en este sentido, es no defenderlo tanto a Belgrano. Yo en el libro a Belgrano, pero esto me di cuenta, por eso cuando este muchacho Darío me dijo, en realidad la historia apasionada es tuya con Belgrano, más que la de Belgrano con Dolores. Es verdad, porque yo ahora cuando lo releo,
justifico un montón de cosas que yo hoy no o sea, nada, haría esto que es no opinar. Por ejemplo, los fusilamientos. Belgrano fusila. Frente a las indisciplinas, fusila. Y ahí hay dos elementos a tener en cuenta. Por un lado, la necesidad de mantener la disciplina militar en ejércitos no profesionales, ¿no? Y por otro lado, porque de repente ese gaucho que estaba en el ejército estaba pasando hambre y roba porque tiene hambre. Entonces, digo, yo no lo condenaría a Belgrano por algunos fusilamientos, pero hoy siento que tampoco tengo por qué defenderlo. Que bueno, eso, porque tampoco nosotros muchas veces justificamos cosas con el pensamiento de época. Pero también en esa época Belgrano fue capaz de, con una generosidad enorme, liberar a los prisioneros de la batalla de Salta. Y confiar en sus palabras y hacerle prometer que no se iban a volver a levantar contra la revolución. Entonces, bueno, ahí el tipo es de un humanismo conmovedor, que incluso otros compañeros lo trataban de tonto, pero este tipo, ¿cómo va a dejar ir? No, hay que convencer, tenemos que mostrar que somos diferentes, somos clementes con esto. Bueno, él después, en otros momentos de su vida, no duda en poner la firma para que haya fusilamiento. Entonces, bueno, digo, a mí me parece que eso está bueno. Hoy hago mi autocrítica de la escritura del libro, contarlo y no hacer juicios de valor, porque bueno, porque era otro tiempo y porque habrá tenido sus razones, pero tampoco defenderlo tan encendidamente como yo lo defendía, porque bueno, esto tiene que ver con un defecto personal, tal vez, que también yo lo he tenido que trabajar mucho en mis obras de teatro, que es un poco esto de sentir que en la vida hay buenos y malos. Yo sé que no es así, racionalmente sé que todos somos contradictorios, complejos. De hecho, Belgrano no fue la pareja ideal ni para Josefa ni para Dolores, pero para mí claramente está en el lado de los buenos, y yo dije hace un ratito, es el más bueno de los buenos, ¿no? Entonces, bueno, esa visión que uno tiene un poco maniquea de la vida, que nada, yo sé que la tengo que complejizar, pero bueno, intuitivamente yo en algún lugar sigo siendo el niño aquel que veía buenos por un lado y malos por otro, y para mí Belgrano es el bueno de los buenos. Y entonces se me escapa a mí en la escritura como la necesidad de perdonarle todo y de a todo buscarle una explicación. Bueno, no hay una explicación de por qué Belgrano no se casó con Dolores, pero digo, pero tampoco uno puede hacer un juicio de valor, porque además no sabemos cuáles eran los sentimientos entre ellos, digamos. El título del libro es Dolores Elguero y Manuel Belgrano, y la bajada dice entre el ideal patriótico y el amor. Bueno, él entre el ideal patriótico y el amor eligió el ideal patriótico, no eligió el amor, pero tampoco sabemos si lo que había era amor o cómo era ese sentimiento, digamos, y tampoco lo vamos a juzgar. Bueno, entonces él va hacia Santa Fe. Manuela Mónica, su hija, nace en mayo de 1819, y cuando él en 1819 regresa a Tucumán, encuentra a Dolores ya casada. Dolores, la familia la casa a Dolores con un tal Rivas, después se sabe muy poco de ellos, y bueno, y nada, y Belgrano se dice que igual veía a la chiquita, pero bueno, obviamente el encuentro con Dolores ya no fue posible. Se habrán encontrado formalmente, pero ella tenía marido, y bueno, después de hecho con ese marido tuvo otros hijos, y un poco la historia pierde a Dolores Elguero. Dolores, no hay imágenes de ella, no se sabe bien cuándo murió, porque bueno, después la atención queda fijada en Manuela, que viene a Buenos Aires, se forma en Buenos Aires, la familia Belgrano se hace cargo de su educación, bueno, y ya toda su vida es una vida más porteña, ¿no? Entonces, bueno, un poco esa joven tucumana de la que se sabe que era muy hermosa, de cabello oscuro, que Belgrano quedó como muy rápidamente atrapado por esa belleza, es una figura que, bueno, que en la historia argentina queda diluida. Más allá de que Belgrano en lo personal tiene como una preocupación por las mujeres muy fuerte. En sus escritos, en sus notas periodísticas, él es quien nombra capitanas a mujeres en sus ejércitos, digamos,
a Juan Azurduy, a Remedios del Valle. O sea, para Belgrano, el tema de los pueblos originarios, el tema de las mujeres, temas que tienen tanta vigencia en el siglo XXI y que siguen implicando tanta disputa, para Belgrano en 1810, en 1813, en 1819, los pueblos originarios eran importantísimos y debían ser libres y estar en un pie de igualdad con los blancos, y las mujeres también él les da un lugar enorme. Sin embargo, en su vida personal o en su vida afectiva, estos dos amores que él tuvo, Josefa Ezcurra y Dolores Elguero, quedan como páginas abiertas. Yo de hecho termino el libro, en esto sí no estuve tan elogioso, y ahora igual les quiero leer esa partecita del libro, después charlamos de... Se preocupa por Remedios de Escalada, cuando San Martín Claro. envía con tuberculosis, ya que cuando se despide de ella, que después nunca más lo vuelve a ver, se preocupa por cómo va a llegar a Buenos Aires, escribe al general San Martín sobre... Sí. Buscándole una solución, le sugiere que vaya por mar, por el río, por una embarcación y no la hagan sufrir, más todavía de los vericuetos que estuvo, Claro. cuando ella ya con una tuberculosis muy marcada y un estado crítico de salud. San Martín también, que dedica la vida a la patria y no a su esposa, porque le pasa casi lo mismo, Claro. casi exactamente la misma historia. Por eso digo que nada, uno me parece a mí que no hay que tampoco no hay ni que defender, pero son personas que, esto que dice Rubén, ¿no? Como que su vida dedicada a la patria. Y hay, digamos, para los que hemos experimentado como las grandes pasiones por alguna cuestión, sabemos de qué se trata. Como que cuando la energía está puesta en alguna cuestión, está puesta con mucha fuerza en eso. Digamos, nos va la vida en eso. Lo grandioso de Belgrano es que lo que le va la vida a él es en la creación de una patria. Y cuando decimos le va la vida, es esto, de morir. Bueno, ahora por eso quiero leer un poco el final, que es su muerte, porque es tristísima, pero aunque ustedes ya sé que la conocen, pero a mí me resulta conmovedor. Y yo ahí sí tengo el recuerdo de la escritura del libro, estaba contrarreloj porque la editorial estábamos con los tiempos justos, y él iba bajando del norte hacia Buenos Aires, y era una humillación atrás de otra humillación. Y para mí escribir eso, contar esas humillaciones, me acuerdo que cuando terminé la llamé a la editora del libro, y eso es como un chiste negro, pero mira, lo acabo de matar a Belgrano, se acaba de morir. Y afortunadamente, porque era insufrible las humillaciones, esto de lo que le pasa en las postas, cuando le encadenan las piernas a pesar de su hidropesía, que no le alcanza, que tienen que andar pidiendo plata para poder llegar a Buenos Aires, que no tiene que cómo pagarle a su médico. Es conmovedor, pero es esto, ¿no?, de la vida dedicada a la patria. Y digo, y a los que desde nuestros lugares intentamos hacer algo por la construcción de la patria, también a mí me parece que mirar a Belgrano es una inspiración, en el sentido de que no esperemos siempre que nos aplaudan. Porque digo, yo que soy cristiano siempre digo, Jesús terminó ahí crucificado, escupido, olvidado, el pueblo prefirió salvar al otro antes que salvarlo a él, ¿no? Y Belgrano murió absolutamente ignorado, olvidado, pobre. Sin embargo, hoy pasaron más de 200 años y estamos hablando de Belgrano, y la imagen de Manuel Belgrano está en todas las escuelas argentinas y está al frente de muchísimas aulas. Hay cantidad de chicos que pasan toda su educación primaria viendo a ese Belgrano, que a la vez los mira desde las paredes, ¿no? Como decir, bueno, a veces el reconocimiento, el aplauso no llega en el momento, pobre Belgrano, pero también digo, cuando uno tiene la conciencia que está haciendo las cosas bien y que está haciendo lo que corresponde, tampoco desesperarse si no hay tantos aplausos, porque muchos grandes hombres no han tenido grandes aplausos. De hecho, digo, además de Belgrano, Mariano Moreno, Monteagudo, bueno, San Martín, que muere en el exilio, o sea, cantidad de grandes figuras de la historia argentina murieron de manera terrible. Bueno,
Les leo un pedacito, ¿les parece? De la parte final y digo una cosita más y charlamos. Esa mañana del 25 de mayo de 1820, Manuel Belgrano, sintiendo su fin más cerca que nunca, decide redactar su testamento. El más católico de los generales de la independencia argentina inicia su declaración con una extensa profesión de fe cristiana en la que invoca a la Santísima Trinidad, a la Santa Madre Iglesia, a la Santísima Virgen María, a San José, su ángel de la guarda y todos los santos del cielo. La cláusula primera ordena que su cuerpo sea amortajado con el hábito de Santo Domingo y enterrado en dicho convento ubicado a escasos metros de su vivienda. La segunda destina 2 reales para las mandas acostumbradas. La tercera cláusula deja documentado el dinero que le debe a Manuel Aguirre y Vicente de Echeverría, 2 prestigiosos vecinos de Buenos Aires que habían tenido importante participación en la formación del primer gobierno patrio. En la cuarta disposición declara a su hermano Domingo Estanislao Belgrano, que era sacerdote, como su albacea y único heredero. Previamente había aclarado, textualmente: soy de estado soltero y no tengo ascendiente ni descendiente. Los presentes, que sabían de la existencia de Manuela Mónica y del afecto que Belgrano profesaba, se sorprenden ante la omisión del nombre de la niña en la última voluntad de Manuel. Tiempo después quedaría aclarada esta exclusión. Hay como una nota privada a su hermano pidiéndole que se encargue, aunque no lo declara en el testamento, ¿no? En los días siguientes, viejos y queridos amigos lo visitan tratando infructuosamente de levantar su ánimo. Cuando una tarde don Manuel Antonio Castro le pregunta por qué está tan cabizbajo y desanimado, Belgrano, con los ojos llorosos de tristeza y de muerte, le responde: pensaba en la eternidad donde voy y en la tierra querida que dejo. Espero que los buenos ciudadanos trabajarán en remediar sus desgracias. Otro día recibe la visita del coronel Gregorio de la Madrid, uno de los hombres más apreciados, con quien recuerda emocionadamente episodios que compartieron en los cuarteles y los campos de batalla. Su hermana Juana pasa la mayor parte de su tiempo acompañando con ternura de madre al moribundo. El 19 de junio, Manuel, con una voz apenas audible, la llama y le solicita que le acerque el reloj de oro que está colgado en la cabecera de la cama. Lo toma con cuidado entre sus manos y, mirando a los ojos a su médico y amigo, el doctor Redger, le dice: no cuento con ningún recurso para pagarle sus generosos servicios. Todo este reloj es todo lo que tengo para ofrecerle. Redger recibe el presente con una gran emoción. Querría poder contestarle algo a su querido general, pero tiene un nudo de desdicha en la garganta y las palabras no afloran. El 20 de junio de 1820, a las 7 de la mañana, en la misma casa en la que había nacido hace 50 años, muere Manuel Belgrano. La muerte lo encuentra enfermo, pobre y olvidado. La difícil situación que atraviesa el país, aquejado por innumerables enfrentamientos internos, inspira sus últimas palabras pronunciadas con gran pesadumbre. «Ay, patria mía», según Mitre, dice el creador de nuestra bandera momentos antes de morir. En Buenos Aires son pocos los que prestan atención a esta pérdida. El mismo día, la crisis anárquica que padece la provincia llega a su máxima expresión. Ramón Mejía, Soler y el Cabildo ejercen al mismo tiempo el cargo de gobernador. En medio de ese clima, solamente un diario, el Despertador Teofilantrópico, dirigido por el padre Castañeda, solo un diario da noticias de la muerte de Belgrano. La mención aparece recién 5 días después de la muerte. El sepelio se efectúa a los 8 días de acaecida muerte por falta de medios para realizar los funerales. Solo sus hermanos, algunos otros parientes y unos pocos amigos se hacen presentes. Los restos son enterrados en el atrio de la iglesia del convento Santo Domingo. Como prueba de la pobreza absoluta en la que había fallecido, sus hermanos, ante la imposibilidad de comprarlo, se ven obligados a cortar un pedazo de mármol de una cómoda que había pertenecido a su madre, con el fin de poder erigir una lápida muy humilde. La inscripción es tan despojada y sencilla como el hombre que descansaba debajo de ella. Aquí yace el general Belgrano. Durante el austero y casi desolado sepelio, Manuel Antonio Castro es el encargado de pronunciar las palabras de despedida. Conmovido ante la pérdida, afirma: la generosidad formaba su carácter, con ella se hizo dueño del corazón de los pueblos y aún de sus mismos enemigos. Desinterés, olvidaba sus propias necesidades para socorrer las de sus compañeros de armas y las de todos los menesterosos. Tuvo que pasar más de un año para que, pacificada la provincia, se le hiciera un homenaje cívico, militar y religioso. Durante ese lapso, numerosos vecinos que asistían a la iglesia pasaron indiferentes caminando sobre la losa debajo de la cual descansaban los restos de Belgrano.
Ignoraban que esas baldosas que pisoteaban con descuido guardaban el cuerpo de uno de los hombres más nobles y buenos de la independencia argentina. La autopsia había sido llevada a cabo por un cirujano irlandés, Julian Sullivan, que en el informe que le remite al médico Redhead expresa su asombro por la cantidad de agua existente en el abdomen, describe el mal estado en que se encontraba el hígado, vasos, riñones y pulmones y afirma que el corazón de Belgrano, textualmente, era de un volumen que pocas veces se encuentra en investigaciones anatómicas, para agregar luego que se correspondía con las acciones y nobleza de este hombre verdaderamente grande. Bueno, el que hace la autopsia se toma una licencia literaria, a decir, bueno, por algo este corazón era tan grande. Yo lo último que quería decir, y charlamos un rato de lo que ustedes quieran, digo, en cuanto a lo que nos significa Belgrano hoy, es que más allá de su relación con estas mujeres y de sus hijos, como que Belgrano quería una patria grande. Belgrano quería una patria grande. Y yo siento que hoy hacerle honor es pelear por esa patria grande. Esa patria grande es una patria con educación, es una patria con lugar para los pueblos originarios, es una patria con cultura para todos, es una patria con salud para todos, no esta patria cada vez más chiquita, egoísta, porteñocéntrica, olvidada de los pueblos originarios, olvidada de los pobres, donde los chicos van a la escuela y no aprenden nada o aprenden muy poco. O sea, Belgrano soñó un país grande y él no tenía nada. O sea, cuando uno ve cómo esos congresales de 1816, semanas y semanas para llegar saltando, rebotando contra el piso, para llegar a Tucumán, por unos caminos malísimos, en unas postas donde tenías que tener cuidado con lo que comías. Digo, y ellos fueron ahí y soñaron, ¿no? Y se escribe ese himno en 1813, antes de la independencia, se levanta la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación. Digo, se habrán matado de risa en otros lugares del mundo, habrán dicho, mirá estos sudamericanos, una nueva y gloriosa nación ahí que se cae del mapa, casi sin ciudades, están recién empezando. Y eso fue en 1813, y en 1913 nuestros abuelos, tatarabuelos venían de Europa soñando con construir su futuro en esta nueva y gloriosa nación. La que era una utopía fue realidad. O sea, ellos soñaron un país de primera, soñaron un país grande, ¿no? Un país chiquitito, para pocos, mediocre. Entonces yo digo, bueno, me parece que, y lo otro, ¿no? Ya que nombré en el himno, ved en trono a la noble igualdad, ved en trono a la noble igualdad. Ahí arriba la igualdad, que todos tengamos oportunidades. Entonces digo, me parece que el legado de Belgrano, de San Martín, de Mariano Moreno, es estar a la altura de esos sueños, volver a soñar una patria grande, salir de la chiquititería, salir de la cosa mezquina, salir de la pelea tonta, volver a soñar con un país en serio, con un país grande, con un país con educación, con cultura, con oportunidades, con comida, con derechos para todos. Ellos lo soñaron, les fue la vida en ese sueño. Entonces, bueno, tenemos que estar a la altura. O sea, son nuestros padres, son la generación que nos parió, de varones y de mujeres, porque ahora también empezamos a conocer las historias de esas mujeres que también parieron la patria, ¿no? Y que ahí estuvieron. Sabemos hoy que en Vilcapugio y Ayohuma, en esas derrotas tremendas, estaban esas nenas de Vilcapugio y Ayohuma ahí acompañando a los hombres, asistiéndolos, cuidándolos. Sabemos que también peleaban, que daban su vida en las batallas. Entonces digo, armaron un país generoso, no estuvieron especulando con chiquititerías, con ventajas, Bueno, somos herederos de esa patria. Es un desafío estar a la altura de esa patria, soñar con un país de primera, no conformarnos con un país chiquitito, para pocos, sin sueños, donde todo sea lo posible. Ellos no apostaron a lo posible, apostaron a la utopía. Y eso fue utopía hasta que dejó de ser utopía. Por eso digo, en 1813, un himno que parecía
grandilocuente. Sí. Y 100 años después, muchos países de Europa mandaban su población a concretar sus sueños acá. Y los concretaron. Muchos de nosotros somos hijos de esos sueños. Entonces, bueno, volver a soñar con esa patria grande que nos merecemos y que Belgrano se merece. Muchas gracias. Bueno.